Bien, hermanos, vamos a orar. Primero vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a dejar que sea Dios quien nos hable en esta mañana, que sea Él quien con su palabra toque nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí delante de ti para darte a ti la honra y la gloria, Dios. Ahora queremos poner, Señor, nuestros corazones delante de ti y pedirte que seas tú, Señor, quien los toque, Señor, que toque esas áreas de nuestras vidas que tienen todavía que ser cambiadas, Señor, y nos moldees, Señor, y nos lleves, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, podamos salir con un corazón dispuesto a servirte, a amarte, Señor, y a darte a ti siempre la honra y la gloria en todo, Señor. Padre, yo también, Señor, me presento ante ti cual tu siervo, Dios, dispuesto a ser usado por ti, Dios, como un instrumento, Señor, que se pone en tus manos para dejarse ser usado por las manos del Maestro, Señor, y que seas tú quien hable a mi vida, Señor, y que así, Señor, pueda compartir a tu iglesia lo que has puesto, Señor, en mi corazón. Padre, en tus manos nos quedamos pidiéndolo todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de este pasaje, un pasaje en el que Jesús se presenta a Pedro y le hace tres cuestionamientos que pareciera, y muchos de los estudiosos determinan que es esa restauración de Pedro ante las tres negaciones, ante tres veces haber negado, y Jesús se le presenta tres veces. Pero en estas tres afirmaciones de amor de parte del Señor Jesús podemos ver que está trabajando las áreas que Pedro tenía que trabajar. Recordemos a ese Pedro, un Pedro impulsivo, un Pedro que quería, que amaba a Dios, que amaba al Señor Jesús, pero que a veces ese impulso de Pedro lo llevaba a veces a cometer errores y lo llevaba a ponerse en situaciones a veces difíciles. Él ya se había comparado con los demás. Veíamos que tiempo antes, en el tiempo cuando el Señor Jesús iba a ser aprendido y que Él estaba preparando a sus discípulos de lo que Él iba a venir, Pedro se abalanza y le dice: no, Dios, mira, ellos, los demás pueden salir corriendo, ellos pueden correr, ellos pueden ahuyentarse, pero yo no. Yo me voy a presentar y yo, antes de que a ti te toquen, tendrán que pasar sobre mí. Y la realidad es que es cuando Jesús lo confronta y le dice: mira, Pedro, tranquilo, porque cuando tú pasen estas cosas, tú vas a correr igual. Y lo segundo es que tú me vas a negar delante de los demás. Y en eso podemos ver que el cristianismo el día de hoy también tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurado por nuestro Señor, porque a veces podemos amar a Dios tanto que dejamos de lado la obra de Dios por seguir la nuestra. Y simple y sencillamente le ponemos que es la obra de Dios. Es increíble, mis amados hermanos, cómo la gente ha abusado de llamarle a sus propios planes los planes de Dios. Mucha gente, a través de vivir una vida de pecado y estar en las consecuencias, lo único que dice: bueno, esto era la voluntad de Dios. Y la realidad es que no es así. La voluntad de Dios no es una vida y una humanidad viviendo en el pecado. La voluntad de Dios es una vida del ser humano apartados del pecado, viviendo una vida santificada. Pero pareciera que eso no nos lo creemos hoy en día. Mucha gente sigue viviendo y pensando que el humano va a pecar por siempre. Pero eso no es lo que Cristo ha preparado por nosotros. Eso es hacer vana la crucifixión de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo es hacerlo insuficiente. Y la realidad es ese sacrificio perfecto nos ha llevado a todos nosotros a poder vivir una vida en santidad, una vida limpia, arrancada del pecado, para vivir una vida llena en santidad. Y en esas tres confrontaciones yo quiero que nos concentremos ahora en la última. La primera confrontación, es interesante que el Señor Jesús, en la primera confrontación de "me amas más que estos", el Señor Jesús le da una orden a Pedro de apacentar los corderos.
de alimentar a aquellas nuevas personas, aquellos que están empezando en la fe, llevarlos, alimentarlos y hacerlos crecer. Si yo no le doy, y yo tengo un cachorrito y yo no le doy de comer, no va a crecer. Se va a empezar a hacer flaquito, se va a empezar a hacer y se va a mantener chiquito y no va a crecer sin ese alimento, y al paso del tiempo va a morir. Y así Pedro tiene llamado a ese cuidado. Y en la segunda confrontación, una confrontación directa sobre el amor de Pedro hacia el Señor Jesucristo, lo llama a pastorear a las ovejas. Pastorear a las ovejas, al rebaño de nuestro Señor. Y la tercera, el tercer me amas del Señor viene a tocar las fibras más profundas de Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había estado utilizando en esta confrontación de amor, un amor un amor que viene de Dios. Este amor ágape, este amor que se da sobre todas las cosas, un amor dispuesto a ir más allá, a dar la vida por el otro. Y Pedro había estado respondiendo, reconociendo al Señor Jesús, reconociendo. Yo creo que Pedro en su momento pensaba en el tiempo en el que lo negó, en el tiempo donde sabía que declarar en ese momento que sí, él andaba con el Maestro, era ser aprendido, ser llevado preso, inclusive ser castigado, ¿sí? Sin embargo, él se recordaba y le decía: Señor, tú sabes que mi amor es un amor filial, un amor limitado, un amor que quiere ir más allá, pero está limitado, y está limitado por la situación en la que vivimos. Y en el tercer me amas, Jesús se pone al nivel de Pedro. Y pareciera que Jesús le está diciendo: verdaderamente, Pedro, me amas aún con ese amor filial. Dice la Escritura que Pedro se entristece al escuchar al Maestro la tercera vez. Hay una corriente que determina que el amor ágape y el amor fileo, que pueden ser sinónimos y pueden ser usados, y que simplemente es un Juan que está en su escritura haciendo un intercambio. Pero la realidad es que aquí vemos a un Pedro que se entristece, a un Pedro que ya no escuchó al Maestro usar ese término de amor que va más allá. Un Pedro que está delante de Jesús y está empezando a ser quebrantados. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, de una iglesia atacada, atormentada por la competencia. Pareciera que en el cristianismo del día de hoy vivimos sometidos a una competencia de quién es más que el otro, quién está por encima del otro. Usamos términos de repente a los nuevos, decirles los bebés en la fe, mis hijos espirituales, y lo usamos solo con el fin no de la responsabilidad de llevar a esa persona a convertirlo en un adulto, sino para sentirme yo superior a ellos. Vivimos en un tiempo donde nos empezamos a dar en esta competencia de querer ver entre nosotros quién está por encima de ellos. Y eso pasaba también en la vida de los discípulos. Los discípulos vivían en esta interna competencia. Estamos viviendo ahora en estos tiempos con eso que se pone de moda. Está de moda en las escuelas la cuestión del bullying. El bullying en las escuelas es algo que ha crecido enormemente. Y yo creo que ha crecido tanto porque como pueblo de Dios hemos dejado de hacer mucho. Y por eso las cosas empiezan a acrecentarse, estas áreas de violencia. Pero la realidad es que existe también un bullying cristiano. En el cristianismo existe el bullying. Yo no sé si usted no se ha dado cuenta, pero la realidad es que en estos tiempos vivimos una competencia. ¿Y qué pasa? Yo no sé usted, pero nos la pasamos buscando aplastar pecadores. Y eso pareciera como que es la tarea viva de la iglesia, aplastar pecadores.
y que no caiga alguien en la iglesia, porque lo publicamos en boletines, lo publicamos en todos lados. Y empezamos a hacer que esa persona, en lugar de que sea restaurada y salga hacia adelante, lo empezamos a aplastar, a machacarle ese pecado en su vida, como si nosotros no tuviéramos nada detrás de nosotros. Y eso está afectando a la iglesia. Y Dios quiere transformar a su iglesia y llevar a una iglesia que tome esa responsabilidad de amar a Dios por encima de las cosas. Que una iglesia que sea capaz de dar su vida por la palabra de Dios y por otros. Pero para eso es una iglesia que tiene que aprender a quebrantarse delante del Señor. No a exaltarse, sino a quebrantarse y humillarse delante de Dios y saber que solo Dios puede llevar a esa iglesia a cumplir el propósito por el cual fue formada. No es por lo que nosotros somos, es por lo que Dios hace con lo que nosotros somos, lo que nos lleva a crecer como iglesia y a irnos y a levantarnos y a vernos delante de Dios. Pero si no nos quebrantamos, si seguimos teniendo ese lado soberbio de creer que porque fuimos llamados somos superiores y mejores a los demás, jamás vamos a tener el corazón dispuesto para atender a aquel que se ha caído. Y cuando vemos a alguien caído, en lugar de tener un corazón compasivo que se acerca, que abraza y que le levanta, tenemos un corazón egoísta que lo aplasta y lo destruye para entonces quedar solo yo. Y eso es algo que tenemos que aprender y a lo que Dios nos está llevando. Fíjense cómo dice en la palabra, dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa tercera ocasión lo que produjo, dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Yo estoy convencido, hermanos, que Pedro quería decirle a Dios, quería decirle a Jesús: Señor, te amo. Señor, quiero vivir para ti. Tú sabes, Pedro acababa de tener una demostración de amor, de ver al Señor Jesús en la orilla, de vestirse y abalanzarse y correr. Si Pedro no amara a Jesús, no hubiera corrido, no se hubiera lanzado al agua, no hubiera buscado nada. Yo no creo que fue, pues es que ya estaba cerquita de la orilla. La realidad es que había un tramo y él estaba dispuesto a lanzarse al agua, a luchar contra la corriente, pero él tenía que llegar a donde estaba su maestro. No es que Pedro no amara a Jesús, sino que Pedro entendía que en sus fuerzas estaba limitado para amar a Jesús. Que aunque su corazón estaba deseoso de entregarse a ese maestro que le había dado mucho, su corazón también estaba limitado, porque lo rodeaba el temor de las circunstancias. Y en esta afirmación: Señor, tú lo sabes todo, yo puedo ver a un Pedro que le estaba diciendo: Señor Jesús, tú sabes que te quiero amar con un amor que sobrepase las cosas, con un amor entregado, con un amor dispuesto a todo, pero tú sabes que no puedo. Tú sabes que soy temeroso. Tú sabes que en medio de la prueba hay. Pedro estaba quebrantado, estaba reconociendo, estaba recordando esas 3 ocasiones cuando alguien le dijo: tú eres de él. Y él decía: no, yo no lo conozco. Y luego otro se acercó: pero ¿cómo si no lo conoces si hablas igual que él?
Y Pedro, en esta acción de tratar de no ser descubierto, empieza a hablar de una manera que no lo identificaran. Porque estaba viviendo en medio de la prueba. Estaba separado de esa protección de cuando él estuvo caminando con el Señor Jesús, cuando él estaba al lado de ese maestro, de ese hombre que podía sanar a los enfermos, de ese hombre que era capaz de resucitar a los muertos, ese hombre que era capaz de alimentar a multitudes. Y él se sentía separado. Y entonces Pedro estaba reconociendo que sin Cristo su amor era limitado. Y entonces empieza Pedro a reconocer que no se trataba de su bravura, que no se trataba de lo que él podía hacer, sino lo que Cristo podía hacer con él. Y entonces él le dice: Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú conoces mi corazón, tú conoces que mi corazón quiere arder de emoción hacia ti, pero tú conoces también mi debilidad. Y es increíble, ahorita en la iglesia, en el Calvario, un misionero platicaba su testimonio, y él hacía una aseveración. Dice: mira, la mayoría de la gente en las iglesias, si tú vas caminando y te encuentras a una persona alcoholizada tirada en la calle, a lo mejor un drogadicto tirado también en la calle, pocos probablemente en medio de ese momento vamos a acercarnos, a sentarnos al lado de él, a abrazarlo, a hablar con él, a compartirle el amor de Dios. La gran mayoría de nosotros lo vemos, decimos: pues eso le manda, es su problema, ¿para qué se mete en eso? Ese es problema de él, yo no lo metí en las drogas. Pasamos de lado. Pero luego, cuando escuchamos las historias como la del buen samaritano, decimos: nosotros somos muy buenos samaritanos, ayudamos a los que no tienen. La realidad, hermanos, es que nuestro corazón tiene que ser igualmente quebrantado en esa acción de un Jesús que diga: iglesia, verdaderamente me aman. Aún con ese amor limitado, verdaderamente me aman. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante esa aseveración del Señor Jesucristo? Me aman. Tenemos que entender que nuestro amor sin Cristo es limitado. Sin Cristo viviendo en mi vida y reinando en mi vida, créanme, hermanos, yo no voy a ser capaz de sentarme con esa persona. Yo probablemente a muchas personas me he pasado de largo. Y empiezo a entender hoy en día, y Dios ha hablado en esta semana fuerte en mi vida, porque en esta acción de voltear a ver a los niños, recuerdo una experiencia personal. Y habíamos ido a Macal con mis papás, y estábamos en un estacionamiento y me habían comprado, pues ya ve que uno va, como cuando va uno de niño es a todo dar, porque te compran muchas cosas. Ya cuando uno va de grande ya no está tan padre, porque ya no te alcanza nada, ¿sí? Y ya no tienes quien te compre. Y en esa vez me habían comprado unos dulces, y yo me acuerdo que llegando al carro había una persona indigente buscando en un bote de basura. Y yo le decía: mamá, ¿puedo ir y llevarle los dulces? Mi mamá dijo: bueno, pues adelante. Yo no sé cómo se debe haber sentido mi mamá, ¿sí? De ver ahí que va un niño chiquito hasta donde está un bote de basura de una persona husmeando para darle algo. Y yo fui y se los di. ¿Qué movió mi corazón, hermanos, a hacer eso? La realidad no lo sé. Pero es triste que de grande puedes ver a alguien husmeando en la basura y ya no te mueve nada. Y a veces no te mueve el ir, acercarte, sentarte, darle un pedazo de pan. Porque
o las acciones de tu vida, las actividades de tu vida te han entrado tanto que estás tan envuelto en tus propios problemas que no tienes tiempo de pensar en otros. Lo curioso es que en esta acción del quebrantamiento de Pedro, de este entristecerse, de saber que su amor era limitado y que Jesús aún, ese amor limitado, Jesús lo estaba cuestionando. La acción de Jesús le llama es, ahora sí alimenta a mis ovejas. El pueblo de Dios tiene que ser alimentado desde la humildad de Cristo, de poder ver en los demás su necesidad, poder ser honestos delante de Dios, saber que estamos limitados y que nuestro egoísmo aún toma poder y acciones sobre nuestras vidas. Es curioso, hermanos, pero muchas veces se hacen campañas y vamos a ir a un lugar necesitado. Y lo primero que pedimos es, hermanos, traigan lo que ya no les sirva. Si tienen zapatos, si tienen ropa que no usen, tráiganla. Para ellos. Porque vamos a ir a hablarles del amor de Dios y que Dios les puede dar lo que nos sobra a nosotros, lo que no nos sirve. Y hay una justificación delante de eso. Y eso, hermanos, yo no sé si usted lo ha pensado, pero decimos, bueno, al menos ellos pues no tienen nada. Y para ellos, esos zapatos que están viejos, que están casi por romperse, tuyos, para ellos son casi nuevos. ¿Por qué no nos impulsamos a decir, hermanos, trae uno de tus mejores zapatos para darlo a alguien más? Trae algo de tu ropa que aún uses y que puedas decir, Dios, yo estoy dispuesto a desprenderme de esto por amor a aquel que está en necesidad. ¿Por qué las obras y no de lo que tenemos? Y eso es porque nuestro corazón aún no ha sido quebrantado delante de nuestro amor a Dios. Amar a Dios no se trata de ir simplemente a aventar algo que me sobra a los demás. Jesús no vino a dar lo que a Él le sobraba. Jesús no vino a dar lo que Él no necesitaba. Jesús vino a darse por completo. Jesús vino a entregar todo su ser por ti y por mí. Y Pedro estaba empezando a entender eso. Pedro estaba empezando a entender que el alimentar a las ovejas de Dios es alimentarlas a través de un corazón que se reconoce que sin Dios es limitado, pero con el poder del Espíritu Santo en nosotros es un amor que puede traspasar las cosas. Es increíble la manera, el ministerio mismo de Pedro. El ministerio, cuando uno ve después lo que Pedro hace por la iglesia, lo que Pedro vive, cómo Pedro verdaderamente amó a Dios con un amor dispuesto a darlo todo, dispuesto a dar su vida por aquel a que él amaba, aquel a que le decía, Señor, tú sabes que mi amor es limitado. Pero cuando se reconoció en esa necesidad y dejó que el poder de Dios obrara en él, su amor fue tal que entregó su vida por su Señor. Tuvo una muerte que glorificó el nombre de Dios. A muchos de nosotros no nos gusta hablar de cuando nos vamos a morir, ¿sí? Generalmente hablamos de nuestra vida, hablamos del vivir mucho tiempo y de lograr vivir lo más que se pueda. Pero has pensado, si tu vida terminara el día de hoy, si hoy Dios te llamara a su presencia, tu vida, tu muerte,
glorificaría el nombre de Dios? ¿Dejarías ese impacto en esta tierra? Que aún tú, habiendo partido a la presencia de Dios y estar con el Señor, gozando en el reino de Dios, alabando a tu Maestro, tu vida siga impactando la vida de otros. O simplemente nadie se daría cuenta. Serías fácilmente olvidado. ¿Qué pasaría si tu vida el día de hoy terminara? Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Solo tú sabes cómo está tu amor a Dios. Solo tú sabes si estás dispuesto a dejar todo, a dejar todas las áreas de tu vida y ponerlas al servicio de Dios. Solo tú puedes responderle a Jesús si Él te dijera: verdaderamente me amas, aún con ese amor limitado que tú dices, verdaderamente con ese amor me amas. O la realidad es que aún ese amor limitado te cuesta trabajo. Porque abajo de ese amor limitado solo está la emoción del momento. Y hay muchos hermanos que viven bajo la emoción del momento. Vienen el domingo y se emocionan y cantan y hay cantos y estás en esa emoción y estás dispuesto y le dices a Dios: Dios, yo te voy a servir y te voy a amar, hasta que cruces esa puerta. Cruzando esa puerta, Dios, ya no hay más. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué es lo que Dios te está llamando? Que quiere tocar tu corazón. A Pedro, después de esta acción, después de decirle y darle ese encargo, que con ese reconocimiento de decir: tú lo sabes, Jesús. Tú sabes que solo estando a tu lado soy valiente. Tú sabes que solo a tu lado me siento bien, me siento seguro. Pero tú sabes que separado de ti, Dios, soy débil y estoy limitado. Y en ese reconocer, Él es llevado a entender. Pero después, fíjense cómo cierra. Y le dice Jesús: de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. En este texto, hermanos, yo quiero jugar un poquito con la interpretación. Y yo, una de las grandes cosas que veo es que Jesús le está enseñando a Pedro su vida. En esta acción antes de una vida entregada a Dios y después de una vida entregada a Dios. Porque esto le pasa a todos los que reciben el llamado y a todos los que entienden que su vida ha sido entregada para Dios y que Dios tiene el control. Y antes de recibir y aceptar ese llamado de Jesús a servirlo, a amarlo, a ser instrumento de Él, hacia donde Él me lleve, tú tomabas tus decisiones. Bien curioso, cuando uno recibe el llamado, cuando estábamos preparando mi esposa y yo para irnos al seminario, la gente nos empezaba a decir, y muchos pastores que se acercaban y sabían de nosotros nos decían: bueno, ustedes están entrando al terreno de los que ya no deciden, porque ahora Dios decide. Y es bien curioso, porque tú le dices: no, mira, Dios, yo te sirvo, pero aquí no, Dios. Dios te dice: bueno, pues ahí te llevo. Y te lleva al lugar donde más dices: no, Señor, aquí verdaderamente no, porque mira, no soy bueno.
Y Dios te dice, bueno, ahí te pongo, para que sí, no eres bueno, ya sé que no eres bueno, yo te hice, pero yo te puedo hacer bueno, porque lo bueno no viene de ti, viene de mí. Y Dios te empieza a mover, y Dios le estaba enseñando a Pedro que esa bravura, ese accionar de poder decidir e ir, iba a ser sometida ahora a depender de Dios, a depender de dónde Dios lo iba a poner y a mover. Antes de que conocieras del Señor, tú hacías lo que querías, eras libre. Libre a darte al placer que tú pudieras experimentar. Y no había quien te dijera que no. Y hacías lo que querías. Y si alguien te decía, no, mira por ahí, no, yo soy libre. Platica un día con alguien que tenga alguna adicción. Y empiezan a decir, no, esto yo lo dejo cuando yo quiera. Es más, si de algo se ha de morir la gente. No responde de esa manera la gente. Y es este accionar de querer tener un control que ni siquiera tenemos. Pero pareciera que al venir a Cristo, ¿sí?, soy libre del pecado, pero no soy libre de hacer lo que yo quiero. Yo he decidido venir a postrarme, a ser un siervo de Dios, entregarme a Él y dejar que Él me lleve al lugar que Él tenga para mí. Y entonces, cuando yo entiendo eso, mi trabajo se vuelve un área donde Dios me tiene aquí, yo tengo que compartir su amor. El lugar donde vivo se vuelve un lugar donde yo tengo que aprender a predicar el amor de Dios. Se vuelve mi misión. Las personas que conozco se vuelven esas personas que son puestas en mis manos, esas ovejas de Dios puestas en mis manos para llevarlas yo de nuevo al redil, a que puedan ser rendidas nuevamente al Señor. Y entonces empiezo a entender que ahora Dios me ceñirá y tomará mis manos y me llevará a lugares a lo mejor a donde yo no quiero ir, pero Él me dice, ahí vas a estar, porque ahí te necesito, porque ahí te voy a usar de manera poderosa. Y entonces empiezo a aceptar la vida que Dios tiene para mí y la empiezo a disfrutar. Y Pedro disfrutó su vida. Y podemos ver que Pedro en su momento, algo que pasaba, yo sigo viendo esto es hermoso, porque a veces tenemos la idea de los apóstoles y la realidad, hermanos, es que los vemos como hombres que flotaban, hombres que caminaban sin tocar la tierra, hombres también inalcanzable a hacer lo que hicieron los apóstoles. Y la realidad es que la enseñanza más preciosa de los apóstoles es que nos podemos ver ampliamente reflejados en ellos. Ahí estaban Pedro y Juan. Yo creo que eran grandes amigos, pero también competían entre ellos. Y ahí va Juan caminando atrás, viendo qué es lo que Jesús está haciendo con Pedro. No vaya a ser que a Jesús le dé algo a Pedro y yo también lo quiero. Y ahí va. Y Pedro se da cuenta y voltea y le dice, ¿qué onda con este? Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si a este lo dejo vivir hasta que yo venga. No te preocupes por lo que yo voy a hacer con él. Preocúpate por lo que yo voy a hacer contigo. Y efectivamente, Juan y Pedro tuvieron una vida y sobre todo una muerte muy distinta. Pedro vivió esa entrega. ¿Por qué? Porque él tenía era parte del llamado que tenía de parte del Señor Jesús, y él entregó su vida y él estuvo dispuesto a vivir en su carne, en su cuerpo, ese sacrificio por aquel al que amaba. En eso él entendió que su amor, que Dios había fortalecido su amor y él había sido capaz de dar su vida. Y Juan no quiere decir que amara menos,
Simple y sencillamente Juan tenía otro llamado. Y hoy en día, y con esto quiero cerrar, no estamos llamados a competir unos con otros. No veas las bendiciones de tu hermano que está a un lado para anhelarlas para ti. Aprende a recibir, a disfrutar y a gozar las bendiciones que tienes en tu propia vida. Y eso es lo bonito de una iglesia como familia. En la familia, al menos en la mía, todos los hermanos estamos compitiendo por el amor de nuestros papás. Y no, mi papá quiere más a mi hermano. Porque no, pues es que a él le dio esto, ya le dio esto. No es a mi hermano. Mi papá quiere más a mi hermano. Porque a mi hermana no le ha dado mucho. Pero si tú vas con mi hermano o con mi hermano dice, no, es que mis papás al que quieren es a él. Porque a él le dan todo. Y así estamos compitiendo. La realidad es que, hermanos, tú compitas con las bendiciones de otro. Empieza a ver y a ver, decir, bueno, ¿y a mí qué me dan? No, me dieron esto. Y yo le doy gracias a Dios por lo que recibo. Y le digo, gracias Dios porque me usas. Gracias Dios porque me bendices. Gracias Dios porque tengo lo que necesito. Y cuando empiezo a ver eso, me empiezo a dar cuenta que Dios no solo me da lo que necesito, sino aún me da más. Y empiezo a ser feliz. Porque si veo al que tiene mucho, me amargo la existencia. Dios, porque a él le diste un carro nuevo y a mí mira con lo que yo ando. Y yo sí soy el que te sirvo. Él lo tiene guardado, Dios, ahí en la cochera. Y yo, mira, todos los lugares que tengo que visitar y me quedo tirado. Dios, ¿por qué no me lo diste a mí? Dios dice, porque tú no lo necesitabas. Porque si te he dado a ti ese carro, tú te quedas también en tu casa con el carro guardado. No irías hasta donde vas por temor a que se dañara el carro. Tenemos que empezar a ver. Y eso lo vamos a entender con estos 3 me amas que hoy Dios le hace a la iglesia. Y hoy le dice Jesús a la iglesia Sinaí, me aman más que las demás iglesias en el Perú. Yo no sé qué es lo que va a responder la iglesia, pero Jesús les va a decir, apacienten a mis corderos. Y les va a decir la segunda vez, iglesia Sinaí, me aman con un amor dispuesto a dar la vida por mí. No sé qué va a responder la iglesia, pero les va a decir Jesús, pastoreen a mis ovejas. Y Jesús va a llegar la tercera vez y le va a decir, iglesia Sinaí, en verdad me aman aún con ese amor limitado. En verdad tienen ese amor por mí. Y Jesús les va a llamar a decir, apacienten a mis ovejas. Probablemente la iglesia va a responderle al Señor Jesús la misma forma que Pedro, decir, tú sabes Dios, tú conoces nuestro amor, tú sabes que estamos limitados, tú sabes que sin ti jamás vamos a llegar a darlo todo, a entregar nuestra vida por completo, necesitamos de ti. Y entonces Jesús le va a decir, de cierto les digo, que cuando eran jóvenes, cuando iban, ustedes decidían a dónde van, pero ahora, si se someten a mí, yo los llevaré. Los llevaré a unos lugares donde ustedes no quieren. Yo he estado escuchando ahorita que están en este proyecto y quiero hablarle a la iglesia. Están en esta lucha y en esta acción y pidiéndole a Dios que ayude para terminar de liquidar este lugar. Si al liquidar este lugar Dios les dice, pero ahora sí vámonos a otro, ¿qué le van a responder a Dios? A ver, Señor, no estuvimos haciendo todo esto para que nos lleves para otro lado. ¿Te aguantas con la hora aquí? ¿Qué le van a responder?
¿Por qué? Porque cuando lo vemos en la acción de la emoción es muy padre. Y es muy padre levantar la mano. Pero cuando lo vemos con algo que nos cuesta y que Dios lo demanda, responder no es tan fácil. Pero cuando lo respondes ves que no, Dios te da más. Y que eso que a lo mejor aparentaba esa seguridad, ese lugar y todo eso, se vuelve en una bendición mayor que uno puede ver delante de Dios. Si es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, porque tú te presentas delante de nosotros, porque tú tienes esperanza, Señor, en que nosotros, Señor, te daremos nuestras vidas plenamente. Tú no desistes, Padre Santo, de estarnos llamando. Tú no desistes de encontrarte con nosotros, de restaurar nuestras vidas y llamarnos a tu servicio. Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Tú sabes, Dios, el amor de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que desde el fondo quisiéramos amarte sobre todas las cosas, entregar nuestra vida, vivir apasionados por ti, Señor. Pero tenemos que ser honestos contigo. Tú sabes, Dios, que somos limitados, llenos de temores, que cuando viene la prueba, Señor, caemos, flaqueamos, Señor, nos atemorizamos, Padre Santo. Pero tú nos estás llamando a que reconozcamos, Señor, que te necesitamos, que cuando el poder de tu Espíritu Santo, Señor, entra y vive en nosotros y nos mueve desde adentro, Señor, tú nos haces amarte con ese amor dispuesto a darlo todo. Cuando entendemos que el valor de las cosas no está por encima de nuestro amor a ti, aprendemos a disfrutar verdaderamente lo que tenemos. No abrazándolos con el temor a perderlo, sino disfrutándolo y usándolo para aquel al que amamos. Padre, tú has hablado a la iglesia, tú has hablado a mi vida. Y tú nos estás llamando a comprometernos contigo. Tú estás moviendo, Señor, nuestras vidas. Nos pones en un lugar y luego nos mueves en ocasiones a otro. Y a veces, Dios, no nos gusta o no nos convence. Pero no se trata, Padre, de lo que nosotros pensemos o lo que nosotros queramos. Se trata solo de aprender a ser instrumentos en tus manos y dejarnos ser llevados al lugar donde cumpliremos el plan perfecto que tú has trazado para nosotros. Quiero que sigas en esa actitud de oración. Y que escuches los 3 me amas de parte de Dios a tu vida. Y te dice, y escucha tu nombre decir, me amas, con un amor dispuesto a darlo todo, más que los demás. ¿Qué es lo que tú le respondes a Dios? Y Dios te vuelve a preguntar, ¿me amas con un amor que está dispuesto a sacrificar tus propios deseos, tus propias pasiones para vivir una vida entregada a mí? Y la tercera vez Dios te dice, ¿realmente me amas aún con ese amor limitado? Hoy Dios quiere decirte, sígueme. Si tú hoy estás dispuesto a decirle, Dios, aquí está mi vida,
aquí están mis talentos, aquí están mis habilidades, yo las voy a poner en tu servicio para servirte en la iglesia y servirte fuera de la iglesia. Y si tú quieres poner esto y hacer este compromiso, no con la iglesia, no con las personas, sino con Dios, de decirle: aquí estoy, Señor, aquí están mis manos, dispuestas a ponerlas en el arado y caminar. Está mi vida dispuesta a ser tocada por ti y llevada donde tú la pongas para servirte. Si tú estás dispuesto a eso, si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, yo quiero orar por ti. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Yo soy el primero también en ponerme en pie y decirle: aquí está mi vida, Dios. Quiero servirte. Yo sé que necesito de ti. Yo sé que necesito de ti para servirte. Si tú estás dispuesto a hacerlo y quieres ponerte en pie para orar, puedes hacerlo. Amén. Dios, queremos servirte, queremos amarte, con ese amor dispuesto a darlo todo por ti. Pero la única manera de que podamos hacerlo es dejándote en ti el control pleno de nuestras vidas. Queremos en esta mañana, Señor, poner nuestras vidas en tus manos, someternos a tu autoridad, someternos a ti, Señor, reconociendo que a lo mejor nos llevarás a lugares que no estamos convencidos, pero iremos siempre en obediencia a ti, sabiendo que si es tu voluntad habrá bendición dentro de ella. El camino no será fácil, el camino no será sencillo, pero la garantía que tenemos en tus promesas es que habrá bendición. Habrá una bendición en abundancia y podremos vivir estas vidas plenas, reconociendo que lo tenemos todo al tenerte a ti. Gracias te doy por esta tu amada iglesia. Yo la pongo en tus manos. Yo bendigo, Señor, a su pastor y a su familia. Bendice, Señor, a mi hermano Joel, mi hermana Evita, Dios, a sus hijos. Padre, gracias te doy por esta familia, porque ha sido usada, Señor, para tocar la vida de muchos. Y Padre, te doy gracias, porque a mí me diste la bendición de conocerles. Yo los pongo en tus manos, Señor, y ruego que les sigas usando para guiar a tu iglesia. Pongo así también a esta tu amada iglesia, Señor, Sinaí, en tus manos. Bendice, Señor, a cada miembro, Señor. Úsalos, Padre Santo, Señor. Que cada uno pueda entender, Señor, su responsabilidad de compartir el mensaje de salvación a otros, de acercarlos a ti, Dios, y de unirlos a tu pueblo. Bendice a sus líderes, Señor. Bendice también, Señor, este tiempo en el que ellos están terminando, Señor, de arreglar las cosas para este lugar que tú les has puesto en sus manos. Dale sabiduría, Señor, para saber usarlo, Señor, siempre buscando servirte a ti primero. Gracias te doy, Dios, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras caídas, tú te acercas con nosotros, tú nos levantas y tú nos vuelves a decir: sígueme, estás llamado a ser un siervo mío por siempre. En Cristo lo pedimos todo, en Cristo nos depositamos, sabiendo que en Él tenemos la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.